Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañanita y les pido que por favor inclinemos nuestro rostro para comenzar nuestra clase del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por todas y cada una de tus bendiciones a nosotros, a los que amamos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos permite estar aquí para aprender, para conocer, Señor Jesús, más acerca de tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida, sabemos que tu palabra es la que nos alienta, la que nos fortalece, la que nos anima a seguir adelante, Señor. Pedimos, Padre, que tu sabiduría pueda estar en nosotros, tu entendimiento, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque nunca nos has dejado, porque siempre estás con nosotros, Señor, y te adoramos y te bendecimos, Padre. Amamos, Señor Jesús, todo de ti, Padre. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, esta clase. Que seas tú, Señor Jesús, moviéndote en cada uno de nosotros y que lo que vamos a estudiar, Señor, pueda quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, pero que también podamos ser iglesia, Señor, como tú nos los enseñas, como tú nos los muestras. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanitos, les voy a compartir las diapositivas de hoy. Hoy vamos a ver el tema de lo que es la iglesia para que puedan ahí ya tener su libretita, hacer sus anotaciones, también su Biblia. Vamos a estar leyendo bastantes citas. Entonces vamos a dar inicio. Lo que hemos estado estudiando desde este segundo parcial, incluso me atrevo a decirlo desde que inició la materia, es que la iglesia, ¿verdad? Es el pueblo de Dios escogido, obviamente por él, desde el Antiguo Testamento. Pero lo maravilloso es que cuando vimos estos pactos que Dios hace primero con Abraham, luego con David y posteriormente con nuestro Señor Jesucristo, entonces entramos a un nuevo tiempo, entramos a una nueva dispensación en donde el pueblo de Dios ya no sería de forma biológica, ya sería creada a través del Espíritu Santo, a través de que nosotros recibamos a Cristo porque Él fue el que murió por nosotros, ¿verdad? Él fue el que entrega su sangre, el que la derrama para perdón de pecados. Acordémonos que desde el Antiguo Testamento se necesitaba sacrificio de un animalito para que el sacerdote, el sumo sacerdote, pudiera entrar a ofrecer, ¿verdad? Este sacrificio y fuera el perdón de pecados para el pueblo. Pues básicamente es lo mismo que se realiza en el Nuevo Testamento, pero ahora con nuestro Señor Jesús. El plan de Dios siempre fue que los hombres se acercaran a Él con convicción y con entendimiento. Al momento de que el pueblo de Israel no reconoce a Jesús, este plan se extiende a todo el mundo, naciendo la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Por eso es que nosotros entramos en esta bendición, porque a través de Jesús nosotros somos su pueblo escogido. Ya no es de forma natural que al momento de nacer se tenía que circuncidar, ¿verdad? Sino que ahora cuando venimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, Él nos perdona, nos limpia y nos circuncida desde nuestro interior. Esto ya lo estudiamos en la clase anterior. Ahora, aquí lo que quiero denotar, mis hermanos, es esta palabra de convicción. Nosotros cuando salimos a evangelizar o cuando le compartimos a alguien de Cristo,
Nuestro trabajo no es convencer a las personas. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañen a esta cita, Juan 16:8, para que veamos de quién es el trabajo. Y cuando Él venga, si nosotros leemos el contexto, está hablando acerca del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo con entendimiento de lo que estamos haciendo, Él es el que entra en nuestras vidas y hace este trabajo, hace esta obra maravillosa en cada uno de nosotros. Yo investigué, por si gustan hacer ahí su anotación, qué significaba convicción. Y dice que es tener una seguridad o convencimiento profundo sobre la verdad de una idea, creencia o principio que rige el pensamiento o conducta de una persona. Cuando nosotros estamos completamente convencidos, estamos seguros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos creyendo. Por eso les digo que no necesitamos convencer a las personas, porque a lo mejor la persona por el hecho de que ya nos callemos o de que ya nos vayamos, pues nos va a decir, sí, sí quiero recibir a Cristo y solamente repite y no pasa nada en su interior. Pero es porque no está con esta convicción que necesita para que el Espíritu Santo pueda venir a su corazón y Él es el que se encarga, dice la Escritura, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y nuestro único trabajo es compartir, hablar, ¿verdad? Y ya el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer pues la obra maravillosa en la vida de cada persona. Pero es interesante cómo el significado de convicción nos dice que de acuerdo a eso que estamos completamente seguros de lo que creemos, nos ayuda en nuestra conducta. O sea, ese cristiano que dice, no, yo solamente con asistir a la iglesia, leer la escritura, orar, es más que suficiente. No, porque la misma definición nos dice que cuando nosotros estamos en esta convicción, no solamente es el defender o el entenderlo, sino el llevarlo a cabo, ¿no? Porque dice que se rige en mi conducta, ¿verdad? En lo que yo hago. Bueno, entonces, la siguiente cita, Apocalipsis 21:3. Este capítulo lo vamos a ver más profundo en la siguiente clase, con el reino de los cielos. Pero Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sabemos que Juan, ¿verdad? Ve esto en la isla de Patmos porque lo exiliaron y entonces Juan escribe Apocalipsis, esta revelación tan maravillosa de lo que está ya no en mucho tiempo de acontecer para todos los que somos hijos de Dios. Y bueno, la escritura nos dice esto que me gustaría que pudieran subrayar. Ah, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice que el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Desde el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo. Vemos que el sumo sacerdote era el único autorizado para entrar hasta el lugar santísimo.
Y lo maravilloso es que el pueblo que estaba alrededor del tabernáculo, su ubicación era alrededor del tabernáculo. Cuando la presencia de Dios descendía, había, era visible, había una nube que llenaba ese lugar. Y entonces el pueblo podía admirar la presencia de Dios, mas no la podía disfrutar porque no podía estar como el sumo sacerdote. Lo maravilloso que nosotros tenemos en la actualidad es que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura que somos el templo del Espíritu Santo y Él está morando en cada uno de nosotros. Incluso cuando nosotros nos congregamos como iglesia, podemos sentir su presencia, ¿verdad? En espíritu. Pero cuando estemos en este momento que nos habla Apocalipsis, Dios mismo estará con nosotros, porque dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, porque vamos a ser transformados en gloria. Qué hermoso. Creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Anhelamos ver a nuestro Dios cara a cara. Ahora, quiero que sigamos en en este estudio y vamos a Gálatas 4. Ay, a mí me hubiera encantado que me ayudaran a darles lectura, pero me fue imposible estar con ustedes el día de hoy, pero gracias a Dios que estamos tomando la clase de esta forma. Gálatas 4, 28 al 31, le voy a dar lectura. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, quiero que vayamos a una cita paralela que nos va a explicar esto en Génesis 21, del 9 al 12, por favor. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa esta sierva a su hijo y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Obviamente Abraham estaba preocupado por Sara, por Agar y por Ismael, más que nada por Ismael porque él era su hijo. Pero cuando Dios le habla y le dice, no tengas temor de lo que Sara te dice, porque vemos esta palabra que usa la escritura y dice que Ismael se burlaba de Isaac, por eso ellos necesitaban irse. Y ya vimos que aún con todo, aún con el error que tuvo Sara, aún con el error de Abraham, Dios es tan bueno y maravilloso se que él cuida más bien de Agar y de Ismael porque les manda a un ángel, ¿verdad? Ahora, nosotros no somos hijos o descendientes, más bien dicho, de esclavitud, porque la promesa no fue con Ismael, puesto que su mamá era esclava, ¿verdad? Y no era la esposa de Abraham. Pero cuando viene Isaac, Dios abre esta promesa que aún nosotros podemos estar disfrutando.
porque no es que se cumpliera en Abraham, ¿verdad? Ya lo estudiamos también, sino que quién iba a venir de esta descendencia. Vendría nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él nosotros alcanzamos esta bendición. En ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso es que nosotros no tenemos que vivir en esclavitud cuando hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Porque dice que Él nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora vamos a Efesios, ahí más adelantito de Gálatas, capítulo 2, versículos 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí quiero denotar lo que la Biblia nos dice cuando no estamos con Cristo. Antes de conocer a Cristo, tú y yo dice que estábamos alejados de la ciudadanía, ¿verdad? No éramos hijos, éramos su creación, ajenos a los pactos de la promesa, porque vivíamos en esclavitud. Y dice también que estábamos sin esperanza y obviamente sin Dios en nuestro corazón. Vamos a 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Incluso vimos en el nuevo pacto que Dios dice que ya no iban a ser dos pueblos, Israel y Judá, iba a ser uno solo. Ahora con nosotros ya no son judíos y gentiles, ya se hace una sola iglesia, ¿verdad? Dios no vino a traer división, no viene a traer división, sino viene a unir. Por eso dice la escritura que en donde dos o más están reunidos en su nombre, Dios está en medio de nosotros. Por eso es importante que la iglesia se mantenga unida, no esté dividida. Vamos a leer el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el verso 12 dice que nosotros no teníamos ciudadanía. Cuando venimos a Cristo, dice que Él nos hace conciudadanos y también dice que estábamos sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Y ajenos a la promesa, pero cuando nos hace parte de su iglesia, también nos hace miembros de su familia. Esto ya lo estudiamos en las clases anteriores. Puesto que todos estos pactos de promesa aún tienen su cumplimiento con Israel, todo lo que sucederá ahora en el cuerpo de Cristo, llamado la Iglesia, es un paréntesis en el plan de Dios para Israel. Amén, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo, ¿verdad? Dios no se ha ayudado de Israel. Incluso a la Iglesia pide que nosotros intercedamos y oremos por Israel, ¿verdad? Seríamos bendecidos. Claro, Él tiene... eh, un trabajo importante con Israel como nación, pero nosotros como iglesia entramos en esta promesa de bendición. Vamos a Primera de Corintios. Les dije que iban a hacer muchas citas. Primera de Corintios, pero sí, es hermoso que la palabra de Dios nos enseñe, ¿verdad? Del verso 10 al 25. Ay, aquí está lo que veíamos un punto que veíamos hace un momento. Eh, el versículo del 10 dice, ¿está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer, ¿verdad? Pablo está hablando a aquellos que ya conocen de Cristo, que ya son una iglesia, porque he sido informado acerca de vosotros.
Hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y a partir del 18 al 25 dice el tema Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Claro, porque cuando nosotros no conocemos a Cristo, mis hermanos, como dice la escritura, es locura, no la entendemos, ¿verdad? Porque no nos ha sido el Espíritu Santo puesto en nosotros, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos muestra. El verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Verdad? Esta es una profecía de Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Creyeron que al momento de crucificar a Cristo habían ganado, ¿verdad? Aquellos que no lo querían, aquellos que no le creían, e incluso mismo Satanás. Pero damos gracias a Dios porque Jesús venció, Jesús resucitó, ¿verdad? Al tercer día, y dice la escritura que Él está sentado a la diestra de Dios. Amén. Bueno, quiero tocar dos puntos importantes. Primero, Pablo le está hablando a una iglesia que ya conocía, que ya era entendida, y les dice, me he escuchado que esta iglesia está dividida, hay contiendas, porque unos dicen que son de este, otros del otro, de Cefas, de Apolos, de Pablo, y dice, ¿qué creen? Que ninguno tiene razón porque somos de Cristo, ¿verdad? Él es el que pagó. Dice, ¿acaso alguno fue crucificado por nosotros? Ninguno, ¿verdad? Sino solamente Cristo. Entonces, algo que me encanta de Pablo es que dice el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y yo quiero hacerles una pregunta que tengo aquí en mi libretita que anoté. ¿A qué Dios te llamó? Porque Pablo lo tenía muy claro y sobre de eso trabajaba. Sé que todos y cada uno de los que estamos aquí hablando de Iglesia Universal en todo el mundo, tenemos un propósito que es predicar. Dice la Escritura, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y hacer discípulos. Y dice que nosotros hemos hecho eh, para adorar a Dios. Hemos sido para adorar a Dios. Estos tres puntos ya lo estudiamos en el primer parcial. La iglesia es llamada a adorar, la iglesia es llamada a evangelizar y la iglesia es llamada a discipular.
Estos son tareas que como Iglesia Universal tenemos, pero también Dios nos ha dado algo en lo particular, en lo individual, como creyentes eh, individuales. Dios me dio a mí un llamado. Yo lo conozco, yo, Anaí, yo lo conozco y yo estoy trabajando sobre esto a lo que Dios me llamó. Yo no sé, cada uno de ustedes en lo particular, Dios les ha dado un llamado, si ustedes ya lo conocen. Y si no, yo te invito a que tú ores a Dios y le pidas dirección. Él es tan bueno para decirnos, ¿verdad? Para enseñarnos a lo que Él quiere que trabajemos. Pablo dice, yo no he sido llamado a bautizar. En su momento, ¿quién es el que bautizaba? Juan el Bautista, ¿verdad? Cada uno en lo particular. Moisés fue llamado para liberar a su pueblo. Eh, Daniel fue llamado para predicar en medio de una generación que se estaba perdiendo, ¿verdad? Esther fue llamada también para interceder. Bueno, vemos a muchos en la escritura. eh, Moisés para que pudiera mostrarse el poder de Dios, ¿verdad? En las plagas, en la palabra de los 10 mandamientos, en el tabernáculo incluso. Cada uno hemos sido llamados. Pedro a predicar a los judíos, Pablo a predicar a los gentiles. Pero lo interesante es que no solamente conozcamos, por eso está mal cuando nosotros solamente queremos asistir a la iglesia, pero no queremos trabajar. Necesitamos trabajar. Ya lo vimos en la convicción, ahora lo podemos ver en que Dios, a través de Pablo, dice, yo estoy trabajando a lo que he sido llamado. Dios no nos llamó para estar sentados en una iglesia. Dios nos llamó para trabajar. Dios no te llamó ahora en este tiempo, porque todo, dice la escritura que todo tiene su tiempo. Dios no te llamó en este tiempo para aprender nada más y ya, ¿no? Termino mi facultad y ya. No, Dios te llama con un propósito, Dios te enseña con un propósito y ese propósito es que tú trabajes para Él en el reino, trabajes en la iglesia, te dota de dones, te dota de ministerios, te dota de un fruto del Espíritu que está trabajando en tu corazón, ¿verdad? Y es maravilloso cómo la escritura nos muestra. Ahora, en lo segundo que quiero comentar con ustedes de lo que leímos aquí en Corintios, es que dice que para los judíos, ¿verdad? Fue locura. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos estaban acostumbrados a que nuestro Dios, obviamente en el Antiguo Testamento vemos muchísimas cosas que nos quedan con el ojo cuadrado, ¿verdad? Que nos quedamos asombrados porque nos muestra su poder, porque nos muestra eh, su, sus maravillas, ¿no? Y entonces los judíos querían que Jesús fuera así, ¿no? Que hiciera, ay, cosas así, grandes, que obviamente nuestro Señor Jesucristo hizo milagros maravillosos, pero ellos lo estaban llevando por otro camino, igual que los griegos, ¿no? Ellos decían, queremos a un líder que sea famoso, que sea reconocido, que tenga el power, ¿no? Y Jesús era completamente diferente. Es humilde, venía de Nazaret, ¿no? Eh, eh, trae a sus seguidores que a veces venían sin, ay, se me fue la palabra, sin mucho conocimiento, ¿verdad? Eran pescadores, algunos sí tenían conocimientos,
pero la mayoría eran personas comunes y corrientes. Entonces, a ellos les explotaba, ¿no? A estos dos grupos, porque ellos tenían en su pensamiento, o querían más bien que en su pensamiento fuera así, ¿no? Con- Querían que Jesús fuera como en su pensamiento. Y entonces dice que esto que me encanta, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque en Cristo Jesús se cumple todo. No venía como ellos lo querían, pero eso no quiere decir que Jesús no es Dios, que Él no tenía el poder, ¿verdad? Y lo vemos en tantos milagros que Jesús hizo. Tan solo el leer los evangelios nos muestra su poder, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios habitando entre la humanidad. Gloria a Dios por eso. Este nuevo pacto que ahora tenemos en su sangre nos dice que ahora estamos en la espera de las promesas se cumplan en un futuro. Si nosotros, y les pongo aquí con negrita, permanecemos como el pueblo de Dios. La Biblia nos deja ver que la iglesia tiene las siguientes promesas. Ahora, lo interesante es que nosotros permanezcamos, ¿verdad? Dice la escritura en esta metáfora de ser la iglesia como la vid, que nosotros podamos permanecer pegados a la vid. ¿Y quién es la vid? Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos pegados a la vid, vamos a poder dar fruto, porque somos este pámpano que sale de la vid. La clave está en permanecer. Cuando nosotros creemos en Jesús con esta convicción, con este entendimiento, porque ya no va a ser locura para nosotros, ni Jesús, ni su obra, ni su palabra, porque ha sido dado el Espíritu Santo que nos enseña. Amén. Ahora, cuando somos iglesia, tenemos bendiciones, trabajamos en esto. Primera de Pedro, por favor, ya vamos a ir concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, nos llama de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Por eso dice que nosotros somos la luz, ¿verdad? Del mundo, somos la sal de la tierra. Estábamos en tinieblas. Ya vimos muchos aspectos que nos marca antes de conocer a Cristo lo que éramos. Ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Somos una luz admirable, pero también nos da puntos que yo les pongo aquí como lista. Somos un linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, en este de linaje escogido, acuérdense que en el Antiguo Testamento habían reyes, sacerdotes, jueces, profetas, ¿verdad? Todos con una función específica. Cuando nosotros hablamos de reyes, hablamos de linaje escogido. Somos reyes, pero también somos sacerdotes. Y aquí quiero detenerme un poquito porque dice que los sacerdotes tenían una responsabilidad, ¿verdad? Como sacerdotes tenemos la responsabilidad de llevar a otros a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos el tabernáculo, vemos lo que hacía el sacerdote a través de la escritura, y es que ellos se presentaban a favor del pueblo. Eran un intermediario entre Dios y los hombres. Acuérdense que Dios tenía a Abraham y a Eva en un lugar de bendición, no solamente en un lugar físico que era el Edén,
sino en un lugar de bendición porque podían disfrutar plenamente de su presencia. Pero cuando entra el pecado, obviamente Dios no puede habitar en donde está el pecado porque Él es santo. Hay una separación. Por eso era necesario un sacerdote para que fuera el intermediario entre Dios y los hombres. Y este intermediario, este sacerdote, estaba a favor del pueblo para que Dios pudiera perdonar sus pecados a través de un sacrificio. Ahora, es todo esto que vemos se cumple en Jesús. Jesús viene, Dios mismo, en forma de hombre, para que sea ese sacrificio que alcance para todo el mundo de todos los tiempos. ¿Y cómo no creer que Jesús es Dios? Ustedes y yo podríamos creer que alguien como nosotros, humano en toda la palabra, en toda la extensión de la palabra, pudiera alcanzar su sangre para perdonar el pecado, no solo de esta generación, ni la de gestión pasada, ni de la generación de la Biblia, sino de todas las generaciones de todo el mundo? Obviamente no, ¿verdad? Y entonces quiero que vayamos a esta cita de Segunda de Corintios capítulo 5 de verso 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Ser embajadores, ser sacerdotes. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Reconciliar al pueblo con Dios a través de un sacrificio. Ya Cristo y es ese sacrificio, es ese sumo sacerdote que es el intermediario. Cuando la iglesia tiene a Cristo, está con Cristo, el trabajo como sacerdotes también es traer a estas personas a Dios, ¿verdad? Este trabajo de reconciliar a las personas con Dios. Los embajadores naturales, hablando de profesión, un embajador tiene esta responsabilidad de representar a su nación en otra nación, en otro país, ¿verdad? Aquí en México hay muchas embajadas que vienen de otros países y representan ese lugar pequeño, representa su país. Esa persona representa su país. La iglesia ha sido llamada a representar a Dios, ¿verdad? Ha sido llamada a representar de dónde venimos. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Comportémonos, mis hermanos, como iglesia de reino. A eso hemos sido llamados. Por eso Pablo le dice a los corintios, oigan, céntrense, ¿verdad? He escuchado que están en contiendas, en divisiones. No hemos sido llamados a eso. Mismo Jesús unió a su pueblo en un solo hombre, en una sola iglesia. La iglesia no es llamada a traer división. No hemos sido llamados a estar en contiendas, a estar sentados. Hemos sido llamados a ser libres, a ser luz, a ser sacerdotes, a ser embajadores, a ser intermediarios. Dice la escritura, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes nosotros? A los que somos su iglesia. La palabra de reconciliación. ¿Y reconciliación de qué? En el verso 20 dice, reconciliaos con Dios a través de Cristo
Jesús, ¿verdad? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo nuestro Salvador. Amén. También dice en Pedro, somos una nación santa, ya lo vimos muchísimas veces, somos descendientes de esta promesa, somos un pueblo adquirido por Dios. Amén. Y ya para ir cerrando, la iglesia es la heredera del reino de Dios. Amén. Como hijos heredamos en lo natural, como hijos espirituales heredamos en lo espiritual también. Nuestro papel en la tierra aún no se ha acabado y aquellos que permanezcan, nuevamente esta palabra, permanencia, serán los que hereden ese reino, porque muchos vienen, dicen conocer a Cristo y le piden y si no les responde lo que ellos querían, ya no lo siguen y Dios es malo, Dios no me escuchó, Dios no es verdadero. Bueno, realmente no nacieron de nuevo, no recibieron a Cristo con esta convicción y con este entendimiento, ¿verdad? Alguien que conoce a Jesús verdaderamente, yo tengo esta plena seguridad de que su vida no vuelve a ser la misma. Vamos a Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros, habiendo enfrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Bueno, y ya sigue la lectura en donde quiero que nos enfoquemos es en esto porque si nosotros leemos el contexto, es una amonestación contra la parcialidad, ¿verdad? Pero no es que todos los que son pobres vayan al cielo, hablando económicamente, no todos los que son ricos tampoco se van a ir al infierno, no, no está hablando de esto, sino de la actitud de nuestro corazón, ¿no? Porque un pobre estaba leyendo un comentario que un pobre, económicamente hablando, tiene esta dependencia, ¿verdad? De querer recibir y en cambio alguien que es económicamente está bien, tiene este orgullo de que por él se puede hacer las cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esta necesidad de depender de Dios, es el reconocernos dependientes de Dios, que no es por lo que yo he conseguido humanamente, no es por mis logros, no son por mis triunfos, no son por mis oportunidades, por mi trabajo, por mi profesión, sino de reconocer que todo viene de Dios y todo es gracias a Dios. Amén. Vamos a esta última cita, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí vemos unos puntos importantes. Tres, ¿no? El primero es que dice que a veces nosotros decimos, no, y si no soy hijo de Dios todavía, pero ya lo recibiste, sí, ya recibí, estoy en la iglesia, pero no sé si soy hijo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios
nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos sus hijos, ¿verdad? Entonces, esas dudas que vienen no son de parte de Dios. Si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, como hijos, lo que les decía hace un momento, heredamos, como hijos de Dios, heredamos, ¿verdad? Y vamos a heredar el reino de los cielos, que es precisamente lo que vamos a estudiar la siguiente clase. Es un tema súper extenso, súper profundo, pero primeramente Dios, estaremos tocando lo más importante. Y por último, en lo que dice aquí en esto que acabamos de leer, así que si padecemos, juntamente con Él seremos glorificados. ¿Jesús padeció? Claro que sí. Vemos que Él padeció muchísimas cosas en la tierra, pero Él permaneció. Él nos dio este ejemplo de que sí se puede. Él sí fue 100% Dios, sí, pero también fue 100% hombre. Y em, si Él dice que nosotros padecemos, ¿quién dijo que la vida de un cristiano, quién dijo que la vida de un cristiano era fácil? No, muchas veces vamos a padecer en todas las áreas de nuestra vida, pero dice la escritura, así como Jesús padeció, pero fue glorificado, la promesa es que nosotros como sus hijos seremos glorificados juntamente con Él para vida eterna. Amén. Bueno, me dio mucho gusto poder estar con ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de seguir avanzando ya en esta recta final. Solo faltan 2 temas, 2 clases y concluimos semestre. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Que pasen un buen día y Dios los bendiga.